Para hablar precisamente de lo que está pasando en la Cámara de Diputados, de dónde a dónde va este dictamen, qué futuro tiene la Guardia Nacional, qué posición va a tener la oposición. Tenemos en la línea y le agradezco muchísimo que haya recibido la llamada de Central FM Equilibrio a la diputada Lisbeth Mata Lozano. Ella es secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Diputada, te agradezco mucho que recibas nuestra llamada y sobre todo que nos expliques hacia dónde va la creación de la Guardia Nacional y ustedes en el PAN, cómo están viendo este nuevo cuerpo policíaco que estará comandado por el ejército. Muy buenos días, Alberto. Un gusto saludarte. Pues primero comentarte que el principal problema de este país, y así lo entendemos como grupo parlamentario, es la inseguridad. En ese sentido, por supuesto que estamos a favor de generar todas las acciones posibles para el combate a la delincuencia organizada, para los delitos en materia común. Creo que esa es la coincidencia que tenemos todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hay cerrazón, no hay diálogo, no se escucha no solamente a los grupos parlamentarios minoritarios, sino que no se escucha a la sociedad. Bien lo señalabas, fue lamentable lo sucedido el día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde pareciera que el mundo está al revés. Hoy en día la izquierda no escucha a la sociedad, los planteamientos que por muchísimo tiempo han estado generando. Y esta iniciativa creo que debió haber sido importante que se aceptaran todas las reservas de todos los partidos y no solamente del grupo mayoritario, porque sin duda es una iniciativa a modo. No es que estemos en contra de la Guardia Nacional, estamos en contra si no se generan candados importantes para generarle certeza jurídica a los ciudadanos, el cumplimiento de los derechos humanos, la temporalidad de esta Guardia Nacional, no dicen los cómo, solamente el por qué generar, y no hablemos de la incongruencia de la falta de cumplimiento de promesas. Durante más de 12 años estuvieron diciendo no a la militarización del país, y hoy en día esta iniciativa de Guardia Nacional, así como está, es militarizar al país. Diputada, ante la mayoría que representa Morena, pareciera que esto ya casi es un hecho, ¿no? La creación de la Guardia Nacional, tal como lo ha indicado Andrés Manuel López Obrador en sus términos, con un jefe militar al frente de esta Guardia Nacional. ¿Qué puede hacer el PAN? ¿Qué puede hacer la oposición pues para que se escuchen algunas de las protestas y de los puntos que se han dado tanto de las organizaciones sociales mexicanas como internacionales? ¿Hasta dónde podemos tener una modificación de esta guardia o estaríamos enfrentándonos a lo que ya pudiera ser inminente, que es la creación de una fuerza policíaca militarizada? Bueno, debo decirte que si bien puede subir en cualquier momento al Pleno, recordemos que es una reforma constitucional y en ese sentido no se cuenta con la mayoría, requiere del consenso de los grupos parlamentarios. Ya hemos tenido ejercicios anteriores donde si no hay un consenso no pasa una reforma constitucional. Este puede ser el caso, que no se cuenten con todos los votos si no se nos escucha, si no se acepta las reservas. E insisto, no solamente se nos escucha a nosotros, se escucha a la sociedad organizada. Creo que eso es lo más relevante, que la sociedad está opinando, no solamente una opinión sin fundamento, están generando motivación del por qué se requiere candados a esta Guardia Nacional. Entonces creo que no es un hecho que pueda pasar hoy en día esta iniciativa sin consensos. Es una reforma constitucional que se requiere de las 3/4 partes de esta Cámara y hoy en día no las tienen. Creo que es importante porque genera un equilibrio y debo resaltar la propia frase que ayer los organismos de la sociedad civil escribieron en la Cámara, que es aquí no se escucha. Eso es lamentable porque, insisto, no es que estemos en contra de un planteamiento de seguridad para el país, pero así como se presentaron reservas de parte de Morena, hay reservas de todos los partidos políticos para fortalecerla y para poder ir en conjunto con ella. No fueron aceptadas, creo que esta cerrazón persiste y se está haciendo más constante, no solo en Cámara, sino en los organismos de la sociedad civil. Entonces esperemos que si es en este periodo, que finaliza en diciembre, se presenta esta iniciativa que no está en el día de hoy en el orden del día, se logren los consensos y se escuche principalmente y se reciban las reservas de todos los grupos parlamentarios. Diputada, mucho les han alegado en Morena que quien
sacó de los cuarteles al ejército y los puso en labores de seguridad pública fue el régimen del panista Felipe Calderón. ¿Qué diferencias ve usted entre aquella decisión que tomó el entonces presidente y lo que se quiere hacer con la Guardia Nacional? Muchos, obviamente, integrantes del PAN dicen que no es lo mismo, pero ¿cuál es la definición para poderlo entender? ¿Cuál es la diferencia entre ambos proyectos? Bueno, primero la diferencia consiste en que fue una petición expresa de los gobernadores, sobre todo en los estados que existe delincuencia organizada. Hoy en día con esta Guardia Nacional ni siquiera se toca el tema de cómo combatir a la delincuencia organizada. ¿Cuál es la coincidencia? Sí es militarizar al país. Creo que, y lo hemos dicho y lo decimos claramente, nosotros aceptamos nuestros errores, nuestras consecuencias y además creo que es lo más importante, no hay una evidencia empírica de que es el tema de militarizar al país haya funcionado. Hoy en día es lo mismo, creo que yo coincido al revés, están haciendo exactamente lo mismo y no hay una evidencia empírica del funcionamiento de ello y lo están replicando y lo van a replicar por los 6 años, así entiendo. Entonces no hay una congruencia, no hay una evidencia y sin duda es lamentable que prefieran guerra que paz. Ujú. Diputada, ayer decía Pablo Gómez que no tenemos jefes civiles que pudieran estar al frente de la Guardia Nacional, obviamente diciendo que no tienen la experiencia ni siquiera la capacitación para poder encabezar una Guardia Nacional. ¿Usted coincide con esta decisión, con esta percepción de Pablo Gómez? Yo nada más quisiera saber que nos dé la evidencia de eso. No podemos basarnos en hechos. Creo que es importante fortalecer nuestras policías civiles, generar una limpieza de los actos de corrupción, el fortalecimiento de las herramientas que ocupan para el combate a la seguridad. También hay que diferenciar que existe seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Y hoy en día el propio ejército se va a encargar de estas acciones. Creo que es una carga que no van a poder sacar adelante y creo que debe de ir a la par la participación del ejército con capacitación y el fortalecimiento de las policías, cosa que en esta iniciativa no está sucediendo. Entonces creo que es una falta de congruencia, es una cerrazón también a escuchar y además es militarizar al país. Ujú. Entonces, ¿qué propone el grupo parlamentario del PAN, diputada? ¿Propondrían entonces la creación de una guardia policíaca, una guardia nacional, pero que esté integrada y encabezada por civiles? Es correcto, en nuestras reservas generamos primero que sea la policía civil y no una fuerza castrense, porque recordemos que los militares son y reconocemos su trabajo, sin embargo su formación es de fuerza castrense y así lo van a aterrizar en los municipios y en los estados. Hay muchos actos positivos que ha generado el ejército, pero hay muchos otros que la propia ONU y la Corte Interamericana han señalado como violación de derechos humanos. Esa es realmente la preocupación. Nosotros en la mesa propusimos varias reservas, una de ellas es la temporalidad, el mando sobre la Guardia Nacional, porque vamos en el camino del mando único en donde solamente una persona y con cargo de fuerza castrense va a dirigir la seguridad de este país. Oh, muy bien, diputada. Estamos hablando con la diputada Lisbeth Mata Lozano, que del Partido Acción Nacional y secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que sigue en esta discusión? Ya nos estaban adelantando por algunas fuentes allá en San Lázaro que podría subir al Pleno esta iniciativa de creación de Guardia Nacional, quizá el domingo, quizá el lunes. Podríamos tener ya una aprobación por parte de la Cámara de Diputados y después el Senado de la República tendría que irse a los congresos locales o cuál es la ruta que debe de seguir esta creación de la Guardia Nacional. Así es, el día de hoy tenemos sesión, no está contemplado en el orden del día, pero aún así puede generarse la presentación, pueden convocar el día de mañana o el domingo, no lo sabemos con certeza, estamos a la espera. Sin duda este periodo termina en los últimos de diciembre y puede suceder cualquier eventualidad de reforma constitucional, además de que estamos en el debate del presupuesto y creo que la prisa de ambos temas no se ha generado con un análisis efectivo
Estamos a la espera de lo que suceda y haremos los planteamientos propios como grupo parlamentario. Insisto, no es una reforma constitucional y se requiere de los consensos para poder pasar esta iniciativa y, como bien lo señalaste, el Senado y los estados. Entonces estaremos a la espera y seguiremos insistiendo en construir y en presentar nuestras reservas. Nuestro principal objetivo también es acabar con la inseguridad del país, pero no si no hay un diálogo, no si no hay propuestas razonables, y en ese camino estamos. Muy bien. También para que entre en funciones se necesita obviamente crear la ley orgánica de esta Guardia Nacional y también nos comentan que es importante la creación de la ley de uso legítimo de la fuerza. ¿Esta qué significa? ¿Qué contempla esta iniciativa de ley de uso legítimo de la fuerza? Efectivamente, se requieren 90 días posterior a la aprobación de la reforma constitucional. Todavía no hay un planteamiento puntual de qué artículos hay que reformar. Creo que por eso el enfoque es el análisis y el planteamiento, no solamente la reforma constitucional, que nos digan los cómo, y los cómo están precisamente en las leyes secundarias, que todavía no llegamos a ese análisis. No te puedo compartir de qué trataría específicamente esos artículos, porque aún no estamos en ese proceso y no han hecho los planteamientos asertivos como viene la reforma constitucional. Muy bien. Ya por último, diputada Lisbeth Mata Lozano, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En semanas anteriores, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, con lo cual, pues, no se le formalizaba a las Fuerzas Armadas su labor de seguridad pública. Sin embargo, se está adelantando en la creación de la Guardia Nacional, que tendrá una esencia oficial, porque estará dentro del organigrama de la Sedena, que esta Guardia Nacional actúe con militares en labores de seguridad pública. Ahí no entendemos muy bien en dónde opera esta inconstitucionalidad de la Suprema Corte de la Ley de Seguridad Interna con la Guardia Nacional. Sí, bueno, básicamente la Corte hizo mención sobre, primero, que la propia Cámara no tiene la facultad de generar reformas en materia de seguridad interior. Ese fue un punto. Y segundo, precisamente lo que tú señalas, que la participación de la militarización en esta iniciativa. Creo que vamos por el mismo camino. Si esta Guardia Nacional se aprueba en los sentidos establecidos, seguramente también la Corte, en su momento, en el proceso jurídico que esto conlleve, va a dar los mismos resultados. Entonces creo que sí es lamentable que ya tenemos un antecedente, que seguimos en el mismo camino y que no estamos dando resultados en materia de seguridad. Muy bien. De aprobarse esto, ¿ustedes como PAN acudirían a la Suprema Corte para interponer un procedimiento de inconstitucionalidad? Seguramente estaríamos valorando la posibilidad. Estamos en el análisis no solamente jurídico, sino político, y en esos dos caminos estaremos haciendo planteamientos puntuales para darle certeza jurídica al ciudadano. Muy bien. Diputada Lisbeth Mata Lozano, secretaria de la Comisión de Justicia allá en San Lázaro, le agradecemos muchísimo que haya platicado con nosotros y estaremos en contacto con usted para, pues, con todo este desenlace que seguramente en los próximos días tendrá la Guardia Nacional, con lo que estamos esperando también protestas serias, pues, no solamente de su partido político, sino también de organizaciones civiles que están poniendo la lupa en esta discusión que se está llevando en los legisladores. Diputada, le agradezco muchísimo su conversación con nosotros y le deseamos las mejores fiestas. Muchísimas gracias, Alberto, igualmente. Gracias, diputada Mata.